Vamos a dar continuidad a las enseñanzas de la fiesta del Señor. No me voy a regresar mucho a lo que ya hemos visto porque no nos hará alcanzar el tiempo, y quisiera hacer estas enseñanzas justo que nos den el tiempo para poder llegar a las celebraciones, a las fiestas del Señor, y usted ya tenga la información, y cuando demos o hagamos o realicemos alguna instrucción respecto a las fiestas del Señor, usted sepa por qué lo estamos haciendo. Entonces, recuerde, no lo hacemos porque seamos judíos, no somos judíos. Bueno, si alguno aquí hay de ascendencia judía, pues no se preocupe, está bien. Dice, yo no quepo aquí porque soy judío. No, al contrario, es bienvenido y muy bendecido. Pero lo hacemos no porque seamos judíos, sino porque es necesario saber por qué se hace. El mundo lo hace, la gente celebra, la gente se hacen rituales, se celebran tradiciones y no se sabe ni siquiera por qué se hace. Entonces, el que usted lo sepa o el que aquí se lo enseñemos es precisamente para que la ignorancia no tome ventaja sobre su vida y el desconocimiento no saque provecho de usted. Al contrario, que usted tenga los argumentos, tenga los fundamentos para saber por qué hacemos una u otra cosa. Y si debemos hacerlo o no, y hasta dónde debemos hacer y hasta dónde deberíamos celebrar. De entrada, para poder celebrar la Pascua, que es lo que empezamos a ver, para poder celebrar la Pascua, tendríamos que ser judíos, para poderla celebrar. Los varones tendrían que estar circuncidados para poder celebrar la Pascua. Entonces, de entrada, ya estamos descalificados. Insisto, a menos que usted sea judío, entonces, pues sí, podría participar. Es más, está obligado a celebrarla. Pero, ¿qué hay de nosotros, los que no somos judíos? Los que la Biblia describe como gentiles. Gentil no es una ofensa, no vaya a pensar que al referirnos a nosotros como gentiles nos están ofendiendo. Es una forma de decir a los que no son judíos. ¿Por qué los judíos celebran y por qué los gentiles no celebran? Porque fue una instrucción de parte de Dios. Porque hay una razón en ese momento de la Pascua y hay un fundamento en el momento de la Pascua. Y nosotros, sin embargo, nosotros celebramos y reconocemos la Pascua por lo que aconteció después. No en su origen, si en su origen tenía una representación de algo importante que iba a suceder después, en lo cual nosotros ahora sí participamos, que es la Pascua o la celebración de la Pascua por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De origen, ¿qué es la Pascua? Ya se lo habíamos platicado rapidito, no voy a regresarme a ello, pero en el libro de Éxodo, por si usted quiere saber dónde está en la Biblia, en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 11, el final del capítulo 11 y durante todo el capítulo 12, explica qué es la Pascua. No lo busque ahora, anótelo para que después lo lea con calma y lo revise. Ahí solamente le referencio el texto para que usted sepa dónde está. Y en el libro de Éxodo menciona, recordarán, el pueblo de Israel estuvo como esclavo durante 430 años, viene el momento de su liberación, y el momento de su liberación es a partir de la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Es ahí donde surge la Pascua. Y se lo explicaba de manera rápida y así como pasando rapidísimo, hace 8 días, que era el librarlos de la muerte. Esa noche en que Dios da instrucciones al pueblo de Israel, les dice en el primer mes, a partir de ahora será el primer mes, lo que para ellos es el primer mes, para nosotros no es el primer mes. Recordemos, ya se lo había explicado antes, su primer mes empieza ahora en primavera, que es el mes de Abib. Después se le llamó el mes de Nisan. Eso ya se lo expliqué también. Recordará cuando vimos las fiestas anteriormente, le expliqué acerca de los meses, le expliqué acerca de cómo estaban separados los meses de manera por las fiestas espirituales y luego también por el calendario agrícola. ¿Se acuerda? Ya le expliqué eso. Entonces el mes de Abib es el primer mes. Empieza a mediados de marzo, empieza a mediados de marzo y por ahí de abril. No hay una fecha precisa, no hay un tiempo preciso para nosotros de acuerdo a nuestro calendario gregoriano. Nuestro calendario no es igual al calendario hebreo y por lo tanto no se parece o no es similar o no es
respecto a los tiempos, no son los mismos tiempos. Entonces, no son los mismos tiempos porque para ellos es otro tiempo que comienza en estas fechas, y no podríamos decir es el 1 o el 15 de marzo o el 1 de abril cuando empieza el calendario hebreo. No podemos decirlo de esa manera porque su calendario está regido por las lunas llenas. Entonces tendríamos que revisar el calendario hebreo para poder saber cuáles son los tiempos de sus calendarios. Por precisamente este año 2020 la Pascua cae en abril, a diferencia de otros años que cae a finales de marzo, principios de abril, otros a mediados de marzo. Entonces, ¿por qué cambia? ¿Cuál es la forma? ¿Quién determina eso? Lo determina el calendario hebreo. Ellos están regidos por las lunas nuevas, las lunas llenas, y entonces en base a eso es que marcan su calendario. ¿Sí me estoy explicando en ello? Ok. Entonces, por eso no coincidimos en las fechas. Pero el primer mes, el que es el mes de Abib para ellos, y así se llama Abib, que tiene que ver con las espigas, las primeras espigas del año, por eso se llama Abib. Entonces, ellos empieza su calendario y el Señor les dice: a los 14 días del primer día del mes de tu año, a los 14 días vas a celebrar la Pascua, y esa es la Pascua. Y la Pascua sucede porque en la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, el Señor les dice, la palabra Pascua significa eso: pasar o saltar o brincar. Entonces la Pascua se celebra porque en la noche que hubo muerte en la tierra de Egipto, y eso ya se lo expliqué hace 8 días, los hebreos marcaron sus casas, las puertas de sus casas, con la sangre del cordero que se comieron esa noche, que es parte de la indicación de la Pascua. Ahorita le voy a explicar qué significado tiene, solamente le estoy recordando lo que ya habíamos visto. Entonces, marcaron las puertas de sus casas con la sangre de ese cordero, y entonces la muerte, todos los que estaban dentro de esas casas marcadas con la sangre, todos los que estaban dentro, fueron librados de la muerte. La muerte llegó a la tierra de Egipto esa noche y afectó a los primogénitos de cualquier persona. Todos aquellos que no estaban protegidos bajo esa sangre murieron. Todos los primogénitos que no estaban protegidos bajo esa sangre murieron. Eso también ya se lo expliqué antes. Entonces, pero los hebreos, al marcar sus puertas con sangre, que es lo que hoy conocemos como la celebración de la Pascua, al marcar sus puertas por el sacrificio de un animal, de un cordero, ya fuera una oveja o un cabrito, tenía que tener ciertas características. Tenía que ser un cordero o un cabrito de 1 año, un macho cabrío de 1 año, sin manchas, sin defectos, sin enfermedades, sin nada. Tenía que ser un corderito sano, limpio, primogénito de su ganado, o de su mamá. Tenía que ser el primer corderito, tenía que tener 1 año, y ese era el animal que se sacrificaba. Se lo comieron, era la cena de la Pascua, tenían que celebrarla comiendo eso, comían panes sin levadura y no tomaron absolutamente nada, solamente era el cordero con hierbas amargas. Estuve investigando cuáles fueron las hierbas que ellos comieron, y eran lechugas silvestres. La lechuga silvestre no es la lechuga que nosotros comemos normalmente, no es la lechuga romana ni la lechuga chinita. ¿Saben cuál era? ¿Han visto los dientes de león? Esas hojas, las hojas de los dientes de león son las lechugas silvestres. Y eso fue lo que comieron. No sé si alguna vez ustedes las pisan, a lo mejor las arrancan. Pues esas son lechugas y tienen igual las mismas proteínas, los mismos minerales, las mismas vitaminas que tiene una lechuga. Incluso dicen que hasta más. Entonces fueron esas las que comieron junto con el cordero y el pan sin levadura. Entonces esa noche se quedaron refugiados ahí. No crean que comieron y se fueron a dormir. No era esa la instrucción. Ellos tenían que velar toda la noche, tenían que estar despiertos toda la noche, tenían que estar vestidos como para salir. La instrucción de Dios fue: se van a vestir, se van a ceñir sus ropas, se van a ceñir su cinturón, se van a ceñir su calzado, van a estar listos para partir, y van a tomar su bastón, van a tomar ¿cómo se llama el otro? El cayado, gracias. Van a tomar su cayado, lo van a sujetar y lo van a tener listo. Van a estar atentos para el momento que yo les diga salgan, en ese momento saldrán.
Y así fue toda la noche. Fue una noche de mucho miedo porque había muerte alrededor. Y imagínense las casas de los vecinos, de repente se dan cuenta que murió el primogénito de esa casa. Ya fuera adulto, ya fuera niño. Cualquiera que fuera primogénito iba a morir. Entonces imagínense de repente oír que empiezan a escucharse los gritos, los lamentos, el llanto, el miedo, el terror. Y esa noche los hebreos estaban despiertos. No es que se fueron a dormir tranquilamente porque ya se habían echado una buena barbacoa, sino que ahora tenían que estar atentos porque llegaba el momento de su salida. Era el momento de su libertad. Cuando tú estás esperando la libertad, no puedes estar durmiendo. Cuando tú esperas la libertad, tienes que estar atento para el momento de tu liberación. Aquellos que han estado por un momento de angustia, en algún momento en una situación de prisión, en alguna situación de dolor, en alguna situación de enfermedad, están esperando, atentos, despiertos por su libertad. Y esa fue la instrucción que Dios le dio al pueblo hebreo. Van a estar despiertos, van a estar atentos para el momento de su libertad. Y así fue esa noche. Así es que, ¿qué significado tiene todo lo que pasó esa noche? Primero, la muerte, ya se lo expliqué también antes, la muerte que rodeó toda la tierra de Egipto esa noche, era una sentencia que el mismo faraón había provocado sobre su pueblo. Ahora venía el tiempo de la liberación de Israel. Ellos pudieron morir también, el pueblo de Israel, la muerte iba a tocar toda esa tierra. Ellos podrían morir también, sin embargo, lo que los libró de la muerte esa noche fue la celebración de la Pascua, fue el haber marcado sus puertas con sangre. ¿Qué significado tiene la sangre? Ahora, quizás usted diga, ¡ay, qué loco, qué ritual tan raro! No, lo que pasa es que eso de marcar las puertas con la sangre y eso de sacrificar un animal, era algo que ya se hacía. No crean que Dios estaba inventando algo. Es algo que ya existía. Los pueblos antiguamente eso hacían. En la primavera, cuando salían a pastar a los animales, ellos tomaban un animal, lo sacrificaban. Por supuesto era cualquier animal. Aquí la diferencia es que a los hebreos se les dio instrucciones específicas, pero se sacrificaba cualquier animal, se marcaban las tiendas de campaña, los pastores de los animales se marcaban ellos también con sangre, y era una especie de ritual que ellos practicaban, en los pueblos antiguos, practicaban como para invocar a sus dioses que los libraran de cualquier mal. Ahora, no siempre funcionaba y no siempre les salían bien librados. La diferencia aquí era que aunque fuera un ritual muy similar, las características del cordero eran explícitas y el resultado sí fue favorable. Cuando la muerte tocó la tierra, cuando la muerte se manifestó en esa región, ellos fueron bien librados. Era algo que no sucedía, como testimonio de que era real. Y eso fue algo que Dios le dijo al pueblo de Israel, lo pueden leer ahí en Éxodo 12, cuando Dios dice, y notarán, y la gente sabrá que Dios hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Y uno puede decir, pero qué mala onda de parte de Dios que haga esa distinción. ¿Por qué Dios hace esa distinción? En ese momento, Dios está dando testimonio de algo que va a suceder después, muchos siglos después, con un mismo cordero sacrificado que traería salvación y no muerte. Eso significa la Pascua: salvación, saltar, evitar, brincar. Y entonces la Pascua es el momento en que Dios libra al pueblo de Israel de una muerte segura, de algo que les iba a pasar. ¿Qué sucede? Muchos siglos después, esa es la Pascua, estas son las instrucciones, están ahí en el libro de Éxodo, capítulo 12, estas son las instrucciones. Se van a reunir, van a tomar un cordero, ya les expliqué, un cordero, un cabrito de un año, macho, primogénito de su madre, que lo engendró, tiene que ser el primogénito, macho de un año, sin defectos, dice. Ese es el primero. Lo van a sacrificar. La sangre del animal lo van a poner en un lebrillo, en un recipiente, van a hacer un hisopo, algún tipo de tela, una especie de brocha, lo van a hacer y van a marcar los dos postes de la puerta y el dintel de la puerta, lo van a marcar con esa sangre. Dentro de esa casa estará una familia. Si la familia alcanza a comer todo lo del cordero sin que se desperdicie nada, así será una familia. Pero si la familia es muy pequeña,
se juntará con su vecino más próximo. Ay, pero mi vecino me cae gordo. No, con tu vecino inmediato, con el más próximo. Te vas a juntar con él y entre las dos familias se comerán el cordero. El asunto es que no se desperdiciara nada, que no quedara nada para el otro día. Y lo que dice la Biblia es que, y si quedara carne para el otro día, se iba a tener que comer todo, la cabeza, las patas, todo se tenía que comer. Y si quedara algo para el otro día, lo van a poner al fuego y se va a consumir en el fuego. Nada de que guardamos tortas para el otro día, nada. Todo es para esa noche. Y ahí se tiene que comer. Los panes tienen que ser sin levadura y tienen que ser con hierbas amargas. Ya les expliqué, unas eran esas, había otras también, pero así era la instrucción. Esa noche, y la instrucción es, se van a vestir, se van a ceñir sus vestiduras, se van a ceñir el calzado, se van a apretar el calzado, van a estar listos para salir en cualquier momento. Y esta noche fue una noche que esperaron hasta el otro día para poder salir. Y muy temprano por la mañana, Faraón da la orden para que Moisés y todo el pueblo de Israel salieran. Esa es la Pascua, no hay más ciencia que eso. Así era la Pascua. Pasan los años, y la instrucción de Dios es, y todos los años celebrarás la Pascua. ¿Cuándo? Todos los años. Y al final del capítulo 12, bueno, no al final, perdón. En el capítulo 12, versículo 25 de Éxodo, dice, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Es decir, lo vas a hacer año con año. Cada año vas a celebrar la Pascua. Y luego dice, esto me parece interesante, dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? O sea, tus hijos no van a tener la menor idea de por qué lo estás haciendo. Porque recuerden, los que salieron, en esa generación que sale, ellos pudieron observar y pudieron ver lo que pasó. ¿Alguien recuerda el temblor del 85? ¿Alguien vivió el temblor del 85? Levante su mano. Gracias. Baje su mano. ¿Alguien vivió el temblor del 17? ¿Se nota la diferencia? Baje su mano. Fueron pocos los que vivieron el del 85. A mí me tocó el del 85. Fue tremendo. Estaba en la secundaria y estábamos en el segundo piso y cómo se movía todo. Entonces, cuando llegó el del 17, los que estuvimos en el 85, y recordábamos lo del 17, nos acordamos de lo que pasó en el 85. Y decimos, es que en el 85 estuvo más tremendo. No, lo que pasa es que en el 85 no había medios de comunicación como hay ahora, no había redes sociales, no había tecnología, no estábamos advertidos como lo estuvimos para el 17. No había una cultura de prevención como lo hubo para el 17, fue diferente. Sin embargo, hubo gente que lo sufrió el temblor del 17 y pareciera así como que, qué terrible. ¿Qué fue la diferencia? El antecedente. Los que ya habían vivido lo del 85 fue diferente al del 17, igual a lo mejor un susto, un miedo, igual, probablemente, pero con una cultura distinta. En el 85 no teníamos la menor idea qué hacer en caso de un temblor. Para el 17 ya teníamos la idea, ya sabíamos. Incluso a los niños se les enseña, en los centros comerciales tú ves letreros de no corro, no grito, no empujo, aunque a muchos les importó poco, ¿verdad? Pero ya tenemos esa cultura. Es diferente. Ok, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, hay una generación que experimentó la muerte. Ese día de la noche de la Pascua, lo vivió, lo oyó los gritos, tuvo miedo esa noche. No sabía lo que estaba pasando con claridad, sabía lo que estaba pasando porque Dios les había dado la advertencia, pero oír gritos, oír lamentos, oír llantos por todos lados, era distinto. Entonces, esa generación que lo vivió, que estuvo ahí presente esa noche, es muy diferente a la generación que más adelante iban a ser en el desierto e iba a crecer sin saber lo que había pasado la noche de la Pascua. Entonces, es muy diferente. Y muchas veces te preguntas, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo haces de esta manera? Y entonces Dios le dice, tus hijos te van a preguntar, ¿por qué haces este rito de la Pascua? Y le dice el Señor, cuando tus hijos te pregunten, versículo 27,
vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. El pueblo de Israel celebró la Pascua tal cual Dios le había mandado que lo hiciera. Entonces de repente hay una generación que va a preguntar: ¿por qué haces esto? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? Y tienes que saber por qué lo haces. Por eso es importante que la información o la enseñanza que le estamos dando últimamente, que tiene que ver con las fiestas del Señor, tienes que saber por qué. ¿Por qué nosotros deberíamos celebrar la Pascua? ¿Por qué no deberíamos celebrarla? Primero, no celebramos la Pascua que los judíos celebran. No celebramos esa Pascua. Celebramos la segunda Pascua. No estoy diciendo, no se me vaya a confundir y va a decir: hay una segunda Pascua. No, le estoy diciendo en el sentido de que usted entienda que volvió a suceder la Pascua, volvió a suceder, pero tiene otro significado. Cuando hablo de la segunda Pascua, no es que Dios instruyó una segunda Pascua. Cuando hablo de la segunda Pascua es lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Y entonces viene ahora el significado para nosotros que tiene la Pascua. Este es el significado que es para usted y que es para mí. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, siendo judío, como lo fue, celebraba la Pascua. Nuestro Señor Jesús cada año celebra la Pascua. Incluso en el texto bíblico del Nuevo Testamento nos enseña que Jesús estaba celebrando la Pascua. Él, la última cena, lo que conocemos como la última cena, que por ahí hay un cuadro famoso de Da Vinci que habla de la última cena. Seguramente muchas casas tienen ese cuadro ahí en el comedor de la última cena, haciendo referencia al momento en que nuestro Señor Jesús tuvo su última cena con los discípulos. Esa cena que estaba teniendo el Señor Jesucristo era la cena de la Pascua. El Señor Jesucristo estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Recuerda que los hebreos tenían que hacerlo cada año y el Señor Jesús lo hacía cada año. Era parte de su cultura y de su obligación como hebreo celebrar la Pascua. ¿Sí está conmigo? Sí. Okay. Entonces, esa noche que el Señor Jesús celebra la Pascua es lo que hoy conocemos como la última cena. Y el Señor Jesús está con sus discípulos. Por eso, perdone que no le lleve a los textos porque tengo poco tiempo y tengo mucho que decirle, pero está en la Biblia. Dice que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: busquen dónde vamos a celebrar la Pascua. ¿Por qué le da esa instrucción a sus discípulos? De buscar un lugar. Recuerde que si el cordero que se sacrificaba para la Pascua, la familia era pequeña, entonces tenía que juntarse con su vecino próximo, con otra persona, con otra familia, y juntarse con ellos y celebrar la Pascua. Entonces, cuando el Señor Jesús dice: busquen dónde vamos a celebrar la Pascua, es precisamente porque ellos no iban a sacrificar todo un cordero y desperdiciar mucha comida. Entonces se juntaron con una familia seguramente pequeña, porque el Señor Jesús le dice: van a ver esto y esto y esto, y entonces la familia con la que se juntan seguramente es una familia pequeña donde caben muy bien los 12 apóstoles y el Señor Jesús, y juntos celebran la Pascua. Fue en una casa de una familia que iba a celebrar la Pascua. Fue a donde ellos llegaron, y estando ahí celebraron juntos la Pascua. Amén. Y la imagen que usted tiene de la última cena es precisamente la imagen de la celebración de la Pascua, y ese es el momento que tiene importancia para nosotros, para entender qué significa la Pascua para nosotros. Y entonces en esa celebración de la cena, o lo que conoce usted como la última cena, ahí viene la explicación de qué significa la Pascua para usted y para mí. Por eso digo que es la segunda Pascua instituida por el Señor, pero no es una segunda Pascua, sino que es la celebración de la Pascua, pero con la explicación de lo que significa la Pascua para nosotros. Donde nuestro Señor Jesucristo se dice a sí mismo, o dice de Él mismo, que Él es el Cordero que va a ser sacrificado. ¿Sí me explico? Entonces, primero se acuerdan de un Cordero que fue sacrificado para ser librados de la muerte,
que tenía que ser un cordero, el primogénito, sin mancha, es decir, sin defecto, podríamos decirlo, sin pecado, que para el ser humano ese es su mancha o ese es su defecto, es el pecado. Jesús tenía que ser sin defecto, sin mancha, el primogénito, y además tenía que tener la capacidad de representar a la humanidad en su condición de carne. El ser humano está condenado a muerte por causa del pecado. ¿Qué es lo que estaba condenado en la tierra de Egipto? Todos los primogénitos estaban condenados a muerte por causa de la maldad que había ahí. Entonces, toda la humanidad ahora está condenada a muerte por causa del pecado. No se me asuste, no voy a decir, ¿todos nos vamos a morir? Sí, todos nos vamos a morir. Algún día, muy adelante, no se asuste, no mañana, no pasado mañana, más adelante, en algún momento de nuestra historia nos moriremos. Pero hay otra condición de muerte en el ser humano que no se da cuenta el ser humano que la tiene, y es la condición de muerte espiritual. El ser humano no se da cuenta que está muerto espiritualmente. ¿Cómo es que no se da cuenta? ¿Cómo es que no lo sabe? Porque la condición de las emociones y de las sensaciones que tiene le hace sentir vivo. Es decir, el ser humano cuando se siente alegre, se siente vivo. Cuando se siente triste, se siente vivo. Dice, no, pastor, se siente morir. No, sabe que está vivo porque está sintiendo algo. Por eso el ser humano necesita la estimulación de esas sensaciones todo el tiempo. El ser humano necesita ser estimulado emocionalmente para sentirse vivo. Necesita sentirse enamorado, necesita sentirse feliz, necesita sentirse triste, necesita sentir algo. Porque si no siente nada, cree que está muriendo. Ustedes dicen, ay, pastor, está exagerando. No, es verdad. Por eso el ser humano busca la estimulación a través de comprar algo. Busca la estimulación a través de beber algo, de meterse algo al cuerpo, sentir la satisfacción de sentirse amado o sentirse querido, sentirse deseado. Por eso el ser humano necesita meterse algo al cuerpo. Necesita estimular sus sensaciones. ¿Se ha dado cuenta? No sé si le ha pasado, en algún momento me ha pasado a mí, pero no sé si se ha dado cuenta que en algún momento estás tranquilo en tu casa, relajado, no estás pensando en nada, no estás sintiendo nada, estás tranquilamente y te sientes incómodo. Eso es un momento para estar bien tranquilo. Y dices, ay, qué gusto, pero de repente dices, ay, como que no estoy haciendo nada. Y prendes la tele y agarras el celular y empiezas a hacer algo porque no tienes la paz para estar quieto. No tienes la paz para disfrutar tu vida, tu existencia, tu ser. Entonces necesitas estar haciendo algo, necesitas estar estimulando tu vida para sentirte vivo. Esa es la condición del ser humano. ¿Por qué necesita hacer eso? Porque está muerto. Es como si fuéramos zombies, algo así. Estamos muertos, pero nadie nos ha dicho que estamos muertos. Y aunque estamos muertos, seguimos caminando por este mundo, haciendo cosas que necesitamos un estímulo para sentirnos vivos. El ser humano necesita esa adrenalina. Algunos se vuelven adictos a la adrenalina, porque hay un vacío tan grande en su ser que necesitan ser estimulados de una manera más fuerte. Y el problema es como el alcoholismo. El alcoholismo lo empiezas a sentir como dicen por ahí, como un bebedor social, y empiezas a sentirte bien y la pasas bien. Pero después eso no alcanza, necesitas más. Y después eso no alcanza, necesitas más, hasta que ya tienes que vivir alcoholizado para sentirte bien, para inhibir todo aquello que te molesta. Eso es el alcoholismo. Es una inhibición de lo que somos. Es una inhibición de lo que vivimos y de lo que pensamos. Porque no tenemos la capacidad por nosotros mismos de tener paz, de tener tranquilidad. Y no solamente el alcoholismo, cualquier tipo de adicción. La adicción a la pornografía, la adicción a las compras, la adicción a las drogas, la adicción a la violencia, la adicción a aventarte de paracaídas porque se siente padrísimo. Sí, a correr a altas velocidades en el carro, en la moto,
esa adrenalina, esa sensación, es por vacíos que tenemos dentro. Ok, le explico esto. ¿Por qué es necesario que el ser humano reaccione de esa muerte en la que se encuentra? ¿Por qué es necesario que el ser humano reaccione de esa muerte espiritual en la que se encuentra? Porque puede pasar su vida en esa condición de muerte espiritual y nunca darse cuenta, y al final morir, y morir vacío, morir necesitado, morir con sensaciones de culpa o sensaciones de insatisfacción. He escuchado a mucha gente que dice, y lo repite frecuentemente, y dice, yo no me arrepiento de lo que he hecho. Y esto ya se lo he explicado antes. No me arrepiento de cómo he vivido, no me arrepiento de lo que he experimentado, no me arrepiento. Yo no estoy diciendo que se arrepienta de todo lo que ha vivido. De lo que usted se tiene que arrepentir es del pecado, no de lo que ha vivido. Es que yo no me arrepiento de haber vivido esto y esto, lo otro, y amigos míos que fueron compañeros míos en la preparatoria, me dicen, Axa, pero ¿a poco te arrepientes de esto y de esto? Y me platican cosas y momentos que vivimos juntos en la adolescencia o en la juventud. ¿Y a poco te arrepientes? Y yo le digo, no, del momento no. De lo que hice sí. Si hice algo incorrecto, sí me arrepiento y me tengo que arrepentir porque seguramente le causé daño a alguien. Seguramente perjudiqué a alguien. Y si no perjudiqué a nadie, a algún tercero, me perjudiqué a mí mismo y conozco mi historia y sé lo que hice contra mí. Entonces no es arrepentirte de los momentos o de los lugares o de las cosas que hiciste, de todo lo que hiciste. Es arrepentirte de lo que es malo para tu vida y lo que es malo para otros. Si no reconocemos y no nos arrepentimos, el ser humano tiene la facultad de volver a cometer los mismos errores siempre. Y vuelve a cometer los mismos errores. Dicen por ahí que el ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Y eso es verdad. El ser humano es así. ¿Y por qué repetimos los mismos errores? ¿No le ha pasado como cuando dice usted, ay, creo que esto ya lo viví? Ay, ¿por qué me volvió a pasar lo mismo? ¿No le ha pasado? Sí, pues somos irracionales cuando actuamos de esa manera. Nos volvemos irracionales. Por cierto, ya le hablé en la semana de tener una fe irracional. Si nosotros tenemos una fe irracional o no, ¿cómo debe ser nuestra fe? ¿Una fe fanática? ¿O debemos de tener una fe congruente, inteligente, pensada, razonada? Y de eso ya le hablé, creo que fue la semana pasada. Cuando digo ya le hablé, es solamente para que usted se entere que están ya en el canal de YouTube los mensajes y ahí los puede escuchar con calma. ¿Qué nos pide Dios acerca de la Pascua? ¿Qué está esperando Dios que hagas en la Pascua? 3 cosas. Primero, que reconozcas que hay un Cordero Pascual, un Cordero de la Pascua. ¿Quién es el Cordero de la Pascua? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero. Juan el Bautista está bautizando. A lo mejor me estoy yendo muy rápido y hay cosas que usted no sabe o hay cosas que usted no ha escuchado, pero si no me regreso a explicarlas más ampliamente es porque ya lo expliqué antes y está ahí en las enseñanzas de YouTube. Pero Juan el Bautista es aquel que se levantó a pregonar y a anunciar, él decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Él iba bautizando a la gente y la gente salía a ver a Juan y la gente se bautizaba. Yo he escuchado a gente que dice, es que Juan tenía una palabra de convencimiento. No, hermano. No es que Juan tuviera una fuerte palabra de convencimiento. Juan le predicaba a los judíos. ¿A quién le predicaba? Los judíos sabían acerca de arrepentirse. Ellos habían sido enseñados que todo aquello que ofende a Dios es un pecado. Y todo aquello que es pecado trae consecuencias a su vida. Ellos lo saben, es parte de su cultura. Es parte de su enseñanza. Y entonces cuando aparece Juan y les dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, no es que Juan está anunciando algo nuevo, es algo que ellos ya saben. Que en el momento en que Juan lo dice y ellos lo escuchan, son redarguidos, es decir, son confrontados con lo que hicieron. Es como cuando dices una mentira y te cachan en la mentira. Y cuando dices la mentira y te dicen, pero dime la verdad, y dices, no, pues es la verdad.
Y mientras tú te sostienes en qué es la verdad y qué es la verdad y la verdad, pues la gente empieza a dudar de que lo que estás diciendo realmente sea cierto o no. Entonces, sin embargo, cuando te cachan en la mentira y te dicen, no, lo que me dijiste no es cierto, mira, ya investigué y tú dijiste esto, y te cachan que es mentira, ¿qué es lo que generalmente hacemos? Fíjense un poquito, ¿qué es lo que generalmente hacía usted cuando mentía? Ya, porque ahorita ya no debe de ser mentira. Si es cachado en una mentira, ¿qué dices? ¿Perdón? Se dice otra mentira. Eso es lo que hacemos. No me digan, ay, sí, no, la verdad, no es cierto. ¿Por qué digo que no es cierto? Porque seguimos diciendo otra mentira. Porque lo que queremos es que no se nos descubra. Para componer lo que dijimos. No, bueno, es que sí, así, pero no así. Sí dije que era un alien, pero parecía un alien. Yo creo que estaba disfrazado de alien. O sea, ya le corrigen. Pero sigue siendo una mentira. Difícilmente decimos la verdad. Lo correcto sería decir la verdad. Si usted es cachado en una mentira, pongo este ejemplo porque es algo cotidiano. Si usted es cachado en una mentira y se le descubre la mentira, lo mejor sería decir la verdad. Eso se llama arrepentirse. Eso es arrepentirse. Entonces, arrepentirse no es un tema religioso. Arrepentirse es un tema de conducta, de comportamiento, de madurez, de carácter. Eso es arrepentirse. Entonces, cuando hablo de arrepentimiento, cuando Juan dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, lo que está desafiando es la inteligencia de esas personas a decir, lo que estás haciendo está mal, corrígelo. Ese es el llamado al arrepentimiento. ¿Sí está conmigo? Ok. Cuando Juan sale y anuncia esto y la gente se arrepiente, es porque está reconociendo que la forma en que se estaba conduciendo estaba equivocada. Entonces, cuando nosotros somos encontrados en una mentira, lo peor que podemos hacer es decir otra mentira, para tratar de tapar la mentira que habíamos dicho antes. Lo más correcto es, como decía Miriam, lo más correcto es decir la verdad. Y esa es una señal de arrepentimiento, porque si yo estaba tomando una dirección hacia la mentira y me cachan en la mentira, cuando yo doy vuelta y digo la verdad, cambio de rumbo y entonces digo la verdad. Esa vuelta que yo di para cambiar de rumbo se llama arrepentimiento. Cuando Juan llamaba al arrepentimiento, no estaba hablando desde un punto de vista religioso. Juan estaba llamando desde un punto de vista espiritual. Corrijan sus vidas. Y ustedes pueden escuchar el mensaje de Juan, está escrito en los evangelios. Y Juan lo que estaba llamando era, corrijan sus vidas. El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Corríjanse. ¿Y por qué había que corregirse? ¿Qué referencia o qué relación tenía el reino de los cielos con el arrepentimiento? Porque si no se arrepentían, esta es la explicación que da Juan, porque si no se arrepentían no podían participar del reino de los cielos. Entonces Juan está predicando acerca de la venida del reino, del arrepentimiento. La gente sale, se bautiza, se arrepentía. La señal del arrepentimiento en aquel entonces con Juan era sumergirse en agua como señal de arrepentimiento. Ser bautizado en agua era señal de arrepentimiento. Era la decisión y decir, muero a mi vieja manera de vivir, muero a la persona que había sido, soy bautizado, y cuando salían del agua, ellos ejemplificaban ese resurgimiento del agua como un renacimiento, como volver a nacer con una nueva naturaleza. ¿Sí me estoy explicando? Espero que sí. Entonces Juan está predicando acerca del arrepentimiento y por ahí entre las filas de la gente que se viene a bautizar con Juan, la gente que se viene a bautizar con Juan, entre ellos aparece Jesucristo. Y cuando aparece, toda la gente que venía con Juan, ¿para qué venía? Para bautizarse, para arrepentimiento. Y cuando aparece Jesús, yo me imagino como luego pasa, mira, ya viste, ahí viene Jesús el carpintero. También ha de tener sus pecados. Mira tan seriecito que se veía. Tan buena gente que era. Pero mira, también viene a arrepentirse. Cuando tú te juntas con un grupo de gente, te juntas porque te identificas con ellos. Es más difícil
ser tú el único que pasa al frente y que todo el mundo te ve y diga, ¡ah, pecador! Hacer una multitud. Por eso muchos de los llamados que hacemos para arrepentimiento, cuando le decimos a la iglesia, hermanos, si hay alguien que debe de arrepentirse, póngase de pie. La cosa es que se levante el primer valiente. El primero que reconozca y dice, sí, yo soy pecador. Y cuando se para el primero, todos los demás se paran. Se para la iglesia entera. Pero si yo digo, hermano, el que esté en pecado, pase aquí al frente. Uy, está más en chino. ¿Por qué es más difícil que pase? Porque van a ser vistos por todos, van a ser señalados como pecadores. Ahora, esto lo menciono porque cada vez que haya un llamado a arrepentirte, cada vez que seas invitado a arrepentirte, no lo dudes. No esperes a que alguien más se ponga de pie. Sé el primero en ponerse de pie. Sé el primero en levantarse, porque tanto tú como yo necesitamos el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. No esperes a que alguien más se pare para poder ponerte de pie, a que alguien tome valor para decir, sí, yo necesito el perdón de Dios, sí, yo necesito corregir mi vida, dar esa vuelta que se llama arrepentimiento para poder enderezar lo que estoy haciendo mal. Necesitas hacerlo. Si necesitas hacerlo, hazlo. No te esperes a que alguien más lo haga, porque entonces no notarás la diferencia. Si esperas a que alguien más lo haga, lo harás como la mayoría de los que salieron con Juan a arrepentirse. Juan les tuvo que decir, no sean hipócritas. Así les dice Juan, no son mis palabras. Juan dice, no sean hipócritas. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras, les dice Juan. Uy, pues uno viene a arrepentirse y todavía lo cachetean a uno. Y es que Juan les dice eso porque la mayoría lo hacía. Ya fue el vecino. Oye, ¿ya supiste que el vecino fue a arrepentirse? ¿A poco? A mí nadie me gana, yo también voy. Y ya no lo hacían por convicción de arrepentimiento, ya lo hacían porque era moda. De repente el cristianismo se volvió moda. Ya sabes que fulano, el artista, es cristiano, que el gobernador de tal estado es cristiano, que el presidente municipal de tal lado es cristiano. Y eso, órale, ya somos un montón. Pero las iglesias siguen estando vacías. Y decimos, no, es que somos cristianos, pero no fanáticos. Y entonces de repente se puso de moda que Juan predicara el arrepentimiento y toda la gente salía. Sale Jesús. Jesús sale para ser bautizado por Juan y la gente empieza a ver a Jesús como un pecador más, como uno de ellos. Entonces Juan, el que tiene toda la autoridad moral para bautizarlos a ellos y llevarlos al arrepentimiento, Juan dice, ve venir a Jesús, y Juan a la distancia dice, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Lo que está señalando Juan es que en Jesús no hay pecado. Entonces cuando aparece Jesús, y Juan dice, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, incluso Juan le dice a Jesús, tú vienes a que yo te bautice, pero tú deberías de bautizarme a mí. O sea, yo no soy el que te debería estar bautizando, sino tú, Jesús, deberías estarme bautizando a mí, Juan. Yo necesito ser bautizado por ti. Y entonces Jesús le dice a Juan, deja y bautízame para que se cumpla toda justicia, dice Jesús. Y entonces Jesús es bautizado en agua y resucitado. Levantado en agua. Y cuando se levanta en agua, dice la Biblia, que se abren los cielos. Y soy una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él escuchamos. Unos años después, en la celebración de la Pascua, Jesús dice lo siguiente. Espérame tantito, que se me movió aquí mi cita. Dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, ahí en su Biblia, en el Nuevo Testamento. Ya estoy terminando con esto. Evangelio de Juan, capítulo 13.
Versículo 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Antes de la Pascua, dice, antes de que se celebrara la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Qué significa esto? Que ya era el momento de morir, de ir a la cruz. Dice que se reúne con los discípulos. Usted puede leer el pasaje después con calma. Se reúne con sus discípulos y le lava los pies a sus discípulos. Es un momento en que Jesús empieza a prepararse para la Pascua. Y en esa preparación, todavía no es la cena de la Pascua, es un momento antes. Y en esa preparación de la Pascua, Jesús empieza a dejar una serie de enseñanzas que son las más importantes antes de su partida. El perdón, el servicio, el amor y sobre todo la salvación que vendría a través de él. Cuando Jesús celebra la Pascua, ahí puede verlo en Mateo capítulo 26. Esta sí ya es la última cena, o lo que conocemos como la última cena, en el Evangelio según San Mateo. Jesús ya sabía que su hora estaba cerca, se reúne con los discípulos y en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo nos cuenta la preparación que hay para este momento. Dice el versículo 17, Mateo 16, 27. El primer día de las fiestas de los panes, Mateo 26, 17. El primer día de las fiestas de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Dónde qué? ¿Qué van a celebrar? Ellos son hebreos. ¿Y qué van a celebrar? La Pascua. Ok. Sigamos, dice, y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. ¿Mi qué? ¿Mi tiempo de qué? Su tiempo de morir. Dice, mi tiempo está cerca. Le vas a acercar a este hombre y el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Imagínense que de repente usted está en aquella época, está en su casa y de repente llegan tres hombres, grandotes ahí, barbones, y les saludan y dice: mi maestro dice que su tiempo está cerca y que van a celebrar aquí la Pascua. Y sus 12 discípulos. Usted que diga: híjole, ¿qué cree? Que para ese día no puedo. Sí quisiera, pero hijo, yo creo que para la otra. El Señor Jesús dice: ¿qué? Mi tiempo, tengo otro momento. No voy a tener otro momento para celebrar esta Pascua. Ya no voy a poder otro día celebrar esta Pascua. Voy a celebrar otra cosa con mis discípulos, con los que creen en mí, pero esta Pascua que tengo la instrucción de celebrar como judío aquí en la tierra, no lo voy a poder celebrar. Así es que voy a venir aquí, no solamente yo, sino con 12 gaviotas, 12 discípulos, 12 hombres que comen bien, y nos vamos a celebrar aquí. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que el hombre le dijo sí. ¿Por qué el hombre dijo sí? ¿Sabía quién era Jesús? Ay, maestro, hoy le digo: hermano, prepárese porque hoy el Señor Jesús va a estar en su casa. ¿Usted qué hace? Barre, hermano. Toda la semana no barrió, pero hoy sí barre. Y se prepara y ahí está. Porque conoce, sabe quién es Jesús, pero para este momento en que Jesús va a ir a cenar a la casa de este hombre, no sabe quién es Jesús. Había oído probablemente, habían escuchado de un hombre milagroso, de un maestro judío que estaba enseñando acerca de algo, pero ellos eran muy celosos de su religión.
Eran muy celosos de lo que ellos habían aprendido, y entonces de repente venir a escuchar a otro que probablemente le iba a enseñar cosas distintas, era un choque emocional. No era muy fácil de ser recibido. Sin embargo, el hombre lo recibe. ¿Por qué lo recibe? Porque la ley decía que tenía que compartir la Pascua. Si era mucho lo que él tenía que abrirle las puertas a otro para que entrara a su casa y celebraran juntos la Pascua. Seguramente él se preparó para celebrar la Pascua, pero lo que tenía era mucho. Y tendría que buscar algún vecino o abrir la puerta de su vecino, abrir la puerta de su casa para que algún vecino viniera. Y resulta que llegan ahí 3 discípulos del Señor y dicen, el maestro va a celebrar aquí y venimos con 12. Y él dice, excelente, ya tengo con quién compartir la Pascua. Mi obligación es compartir la Pascua y ya tengo con quién. Ya vinieron, ya se juntaron. Entonces él no tuvo ningún problema en recibirlo. Oh, para su sorpresa, lo que pasó esa noche ahí, en esa celebración de esa Pascua, fue algo que seguramente cambió su vida para siempre. Porque en ese momento, cuando celebran la Pascua, el Señor es la noche que da la instrucción acerca de qué significaba la Pascua ahora en Jesús. Y entonces ahí mismo, en Mateo, dice, versículo 20, cuando llegó la noche, ¿y cuándo se celebraba la Pascua? En la noche. La fiesta de los panes sin levadura empieza la tarde del día en que se celebra la Pascua hasta 7 días después. La fiesta de los panes sin levadura dura 7 días. Se lo voy a explicar después. La próxima semana hablaremos de los panes sin levadura. Pero dura 7 días. Y el primer día que empieza la fiesta de los panes sin levadura es el día en la noche, es cuando se celebra la Pascua. ¿Cuándo se celebró la Pascua en Egipto? En la noche. La noche que hubo mortandad en Egipto. Entonces, esa noche, el Señor Jesús está con sus discípulos y dice, cuando llegó la noche, versículo 20, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, maestro? De ahí viene la frase de, ¿seré yo, maestro? El Señor Jesús acaba de decir de manera general, uno de ustedes me va a traicionar. Si tú estás tan convencido de que no lo vas a hacer, ¿qué es lo primero que dirías? No, yo no voy a traicionar al maestro, yo no lo haría. Pero aquí el momento es otro. Aquí no es lo que tú crees que puedes hacer, sino lo que está en tu corazón. Los discípulos ya tienen tanto tiempo con el Señor Jesús que saben que el Señor Jesús no mira lo que se ve por fuera ni se queda con lo que dice la boca, sino que el Señor Jesús ve lo que hay en el corazón. Eso es algo que nosotros no podemos ver. Ni siquiera tú mismo puedes ver tu corazón. La misma Biblia dice, cuidado, el engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué es lo más engañoso de nuestras vidas? Tu propio corazón. Ay, no, pastor, si yo soy bien leal. No. Nos engañamos nosotros mismos. Hoy quieres que llueva, mañana no aguantas el frío. Hace calor y dices, ay, qué calor insoportable. Empieza a hacer frío, ay, ya que se acabe el frío. Y nadie nos entiende. Hoy quieres estar a dieta, mañana no. Porque mañana te invitan una pachangota que te sirve 1 kilo de carnitas y dices, no, empieza mañana. ¿No? Engañoso es tu corazón. Hoy te quieres comprar un tipo de zapatos, mañana no los quieres. Ahí los tienes arrumbados en tu casa durante 5 años y nunca más los usas. Pero el día que los querías decías, es que son los que quiero, los necesito, y te los compras. Al otro día no los quieres. Así de engañoso es el corazón. Entonces, por eso los discípulos preguntan, cada uno, no dice que todos de manera general, como luego decimos, ¿quién aprendió? Y todos decimos, todos. No es todos, el asunto es personal. Tu salvación es personal. Tu relación con Dios es personal, no es lo que hace la mayoría, no es lo que hacen todos. Por eso la iglesia no es una democracia.
La fe en Dios no consiste en democracia. La fe en Dios es un asunto personal. Es si tú quieres creer o no. Lamentablemente no todos creemos al mismo tiempo. Lamentablemente nos acercamos a Dios con fe. Porque de repente llega la familia a la iglesia y uno quiere creer, pero el resto no. Y entonces uno se alinea y dice, no, pues no quisieron, vamos. Y entonces no es un asunto general, es un asunto personal. Por eso dice que cada uno le preguntó al Señor, ¿soy yo maestro? Lo que estaban haciendo cada uno de ellos es, revisa mi corazón. Revisa lo que hay en mi corazón. Yo puedo darle una enseñanza aquí de manera muy general, pero lo que usted, por eso les he preguntado algunas veces, ¿para quién es este mensaje? Para mí. ¿Para quién es este mensaje? Para mí. Para usted y para mí. Para todos. No es para todos. Porque esto no es para todos, es para el que quiere. Y si tú me dices, es para mí, pues este no es para ti. Y podemos decir lo que sea, pero lo que importa realmente es lo que hay en el corazón. Y cuando los discípulos le dicen al maestro, seré yo, es un momento de revisión personal. Usted sabe y conoce la historia. ¿Quién fue el que traicionó a Jesús? Judas Iscariote. Bueno, si no conocía la historia, ahorita en Semana Santa se pone de moda las películas de Jesús. Vea alguna, escoja una y vea, para que al menos sepa la historia. Hoy sabemos que fue Judas Iscariote el que lo traicionó. En este momento de la cena, ninguno de los discípulos sabía que lo iba a traicionar. Entonces imagínense, es como si estamos de repente reunidos, todos somos familia y venimos de la misma sangre y estamos reunidos en la cena de Navidad y les digo, uno de ustedes desgraciado me va a traicionar. No, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? Y así ha pasado en muchas familias. De repente dicen, yo siento que alguien me está haciendo daño. No. Tiéndole el pie cuando va pasando, ¿no? Los discípulos le dicen al maestro, ¿seré yo? Lo que le están pidiendo a Jesús es, revisa mi corazón. Ellos no saben realmente lo que hay en su corazón. No saben si están siguiendo a Jesús por las razones correctas. Jesús ya les anunció en más de una ocasión que va a ser entregado, traicionado, que va a ser ejecutado, que va a morir en una cruz. Ya se los anunció con anticipación. El mismo Pedro le dijo a Jesús, si vas a morir en Jerusalén, evitemos Jerusalén. Y la respuesta de Jesús hacia Pedro fue, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Esa fue la respuesta. Entonces, imagínense cómo se sintió Pedro. Le está salvando el pellejo al maestro y el maestro le dice, Satanás. Pues entonces llega el momento que Pedro le dice, ¿seré yo el que lo va a traicionar? Jesús me dijo Satanás hace unas horas. A lo mejor soy yo. Porque Jesús conoce mi corazón. ¿Y por qué ellos saben que Jesús conoce el corazón? Porque lo vieron en muchas ocasiones responderle a la gente conforme a lo que había en el corazón de la gente, no conforme a las palabras que ellos decían. Les habló a los fariseos y les llamó hipócritas. Les dijo a la gente que quería apedrearlo, les dijo, ¿por qué me quieren apedrear? Ustedes no conocen a Dios entonces. Les llamó generación de víboras. De muchas formas Jesús hizo o demostró que Él conocía el corazón de la gente. Y ellos lo saben porque ellos lo vieron, estuvieron con Él. Cuando Jesús dice, alguien me va a traicionar, entonces ellos pasan una revisión personal con Jesús y dicen, ¿seré yo maestro? Ahora, la Biblia no registra que le haya dicho, no, Pedro, tú no eres. No, Juan, ¿cómo crees? Tú eres mi discípulo amado. Tomás, eres medio incrédulo, pero tú no me vas a traicionar. A nadie le dio respuesta. Porque lo que importaba en ese momento no era quién era el traidor, sino la redención, el perdón, la salvación que vendría por medio de él. Y eso es lo que explica Jesús. Versículo 23, entonces él respondiendo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Yo he dicho esto muchas veces. Si el Señor Jesús dice, el que meta la mano conmigo al plato, hermano, yo me alejo del plato.
Pero ahí va Judas y está buena la sopa. Sí. Y él dice Juan, el Evangelio de Lucas, dice que Judas metió el pan, después de que Jesús dijo esas palabras, Judas metió el pan al plato. Nadie le dijo nada. ¡Es Judas! ¡Miren! Metió... Nadie se percató de eso. Yo creo que ni el mismo Judas se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Luego le platico de eso. De hecho ya le platiqué alguna vez, pero luego se lo vuelvo a contar. Y luego dice, versículo 24, y esta es la parte importante. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Son palabras muy duras. Entonces respondiendo Judas, el que entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Entonces Jesús sí le dijo a Judas que era él. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Versículo 26. Y mientras comían, todo lo de la traición de Judas hasta ahí queda. Luego lo vamos a ver en otro momento. Pero aquí viene lo de la cena del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Qué dijimos que estaba celebrando? ¿Qué estaban comiendo? El cordero. ¿Qué significaba el cordero? El perdón de todos aquellos que estaban dentro de la casa. ¿Qué significaba la sangre? El pacto del perdón de Dios para que no murieran los que estaban dentro de la casa. ¿Qué es lo que dice ahora Jesús? Ya comimos el cordero de la Pascua, pero ahora van a comer mi carne. Ahora yo soy el cordero de la Pascua. Ahora van a beber mi sangre. ¿Estaban comiendo carne y sangre? No, estaban comiendo pan y vino. Pero el Señor Jesús dice, esto representa mi carne y esto representa mi sangre, que es el nuevo pacto, el perdón para ustedes. Eso significa la Pascua. Hoy nosotros no celebramos la Pascua que celebran los judíos. Sin embargo, celebramos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso nosotros no terminamos de celebrar el viernes de la crucifixión, o el viernes que lo crucifican. Nosotros no terminamos de celebrar ahí. Nosotros todavía celebramos el domingo de resurrección, celebramos todo el año y celebramos que Jesús haya resucitado. Jesús no está clavado en una cruz, ni está sepultado en una tumba. Jesús resucitó al tercer día. El sacrificio de Jesús es el mismo sacrificio que se hizo en el tiempo de la Pascua, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Nosotros hoy somos librados de la muerte. ¿Se acuerdan de qué muerte le hablé? De la muerte espiritual. Ese vacío que tenemos, que no llenas con nada. Hoy somos librados de esa muerte. ¿Cómo somos librados de la muerte? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros reconocemos, hay tres cosas que tienes que hacer para formar parte de esta Pascua, de esta nueva Pascua, de este nuevo pacto. Tienes que reconocer que Jesús es el que murió por tus pecados. Segundo, tienes que reconocer que tienes pecados. Tercero, tienes que recibir el perdón a través de Jesús de esos pecados. Eso es lo que hacemos. No se trata de una religión. Se trata de reconocer que ibas en una dirección y que te arrepientes de ir en esa dirección. Estabas diciendo una mentira que fuiste descubierto, pues ahora di la verdad. Es decir, cambia de dirección. ¿Sí está conmigo? Ok. Eso es lo que creemos. ¿Qué significa la Pascua para nosotros? Ser librados de la muerte.
¿De la muerte física? No, porque todos vamos a morir en algún momento. Somos librados de la muerte espiritual. Y después de la muerte espiritual, al tener vida, porque estábamos muertos, dice la Biblia, que estábamos muertos, al tener vida, después tenemos la oportunidad de disfrutar de esa sangre, de ese cordero, de ese sacrificio, hecho por nosotros, para que también tengamos vida eterna. Eso es lo que creemos, hermano. ¿Qué significado tiene para nosotros la Pascua? Eso. Jesús, el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado, el Cordero que se sacrificó por nosotros. En el Apocalipsis describe a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. ¿Por qué Jesús es el Cordero de Dios? Porque de acuerdo a lo que dice Isaías, así se cumplió. Isaías fue un profeta que habló de Jesús muchos años antes de que Jesús apareciera. E Isaías dijo que el Cordero de Dios moriría por la humanidad, que habría perdón a través de Jesús. Y Jesús vino a cumplir lo que hoy nosotros sabemos. Jesús no es un asunto de religión. No piense usted que porque yo traigo un crucifijo aquí en mi cuello, yo ya estoy protegido por Jesús. No, lo que traigo es una pieza de oro muy tentativa para los ladrones. Es lo que traigo. Eso no me protege. No es porque yo tengo una imagen de Jesús en mi casa, ya estoy protegido por Jesús. No. Porque tengo abierta mi Biblia, ahorita está muy de moda el Salmo 91, ahora por lo del coronavirus. Y abro mi Biblia en el Salmo 91 y ya mi casa está protegida. No. No hay ningún efecto en lo que tú hagas si tú no crees. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿seré yo maestro? Es porque hay algo que les inquieta en su corazón de no ser las personas que puedan cumplir con el mandamiento de creer en Jesús para salvación de sus vidas. Y si de alguna manera Jesús confronta y te dice, sí, tú ya lo has dicho, eres tú el pecador, eres tú el traidor, lo mejor para Judas hubiera sido arrepentirse. Pero Judas no lo hizo. Y Judas fue llamado el hijo de perdición. ¿Por qué Judas fue llamado el hijo de perdición? Porque lo que buscó Judas fue perderse, no salvarse. Por eso el llamado a salvación es personal. En esa revisión personal que tú puedas hacer y decirle, ok, yo necesito revisar mi corazón, necesito saber si estoy a cuentas con Dios y saber si lo que estoy viviendo es algo de lo que me debo de arrepentir o es algo en lo que puedo seguir. Y por esa labor no la hago yo. Yo no te voy a convencer si lo que estás haciendo está bien o está mal. Eso es algo que corresponde al Espíritu Santo. Pero lo que sí puedo hacer por ti es darte la oportunidad de reconocer si hay algo de lo que te tienes que arrepentir. Así es que, como una forma de terminar este mensaje, vamos a cerrar nuestros ojos. El asunto de cerrar los ojos no es nada místico ni nada mágico, es solamente para que no te distraigas y no esperes a ver lo que hacen los demás. Esto es un asunto personal. Solo cierra tus ojos por un momento y yo voy a hacer 2 preguntas. Esas te las tienes que responder tú mismo. No me tienes que responder a mí, es algo que tienes que responderte tú, a ti mismo. Y la primera pregunta, ¿reconoces que hay algo en tu vida que tenga que ser corregido? Que en lugar de ayudarte te perjudica, que en lugar de traer paz a tu vida, daña tu vida, trae intranquilidad, destruye a tu familia. ¿Hay algo del que tienes que corregir? ¿Hay algo que necesita ser corregido en tu vida? Respóndete tú mismo. Tú conoces tu vida. Yo no soy adivino ni conozco tu historia. Tú conoces tu vida. Ok, si hay algo que tengas que corregir, la segunda pregunta es, ¿necesitas ayuda para corregirlo? Porque a lo mejor tus fuerzas no te alcanzan, porque a lo mejor tu entendimiento no te alcanza, y no es que seas tonto, simplemente no te da las fuerzas, has tomado malas decisiones, te has equivocado en tus decisiones.
Si en las dos preguntas alguna de las respuestas fue sí, necesitas a Jesús. Necesitas ayuda. Necesitas corregir tu vida. Y lamentablemente el ser humano por sí mismo no se corrige, porque se amolda, se ajusta, se adapta a lo que vive y se conforma con ello. Pero Dios quiere cambiar tu vida. Si es así, si eso es algo que tú quieres ver en tu vida, te invito a hacer esta oración conmigo. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados para que no te distraigas. Haz conmigo esta oración, pero no la hagas en silencio. Que tu voz se escuche, al menos que tú mismo te puedas escuchar que estás haciendo esta oración. Y esta oración no es otra cosa más que arrepentirte de lo que estás viviendo y pedirle a Jesús que te ayude. Eso es lo que vamos a hacer, que son las dos preguntas que hice. Así es que vamos a corregir lo que estamos haciendo mal. Se llama arrepentimiento. Y lo segundo es pedirle ayuda a Jesús. Así es que ahí donde estás, repite conmigo esta oración, así con tus ojos cerrados. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de lo que estoy haciendo mal. No estoy llegando a ningún punto. No estoy logrando lo mejor de mi vida. Sigo padeciendo y sufriendo las consecuencias de mis malas decisiones. Me arrepiento, Señor. Te pido perdón. Limpia mi vida y dame la ayuda que necesito para cambiar el rumbo de mis decisiones. Ayúdame, Jesús. Ven a mi corazón. Te entrego mi vida. Tú eres mi Salvador. Tú eres Dios en mí. Dame el perdón y la salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así con sus ojos cerrados, déjeme hacer una oración por usted. Señor, te doy gracias